Vamos entonces, hermanos, a proseguir, a continuar con el tema que traemos de esta doctrina maravillosa que a mí me emociona mucho, hermanos. Es gracias al conocimiento de esta doctrina que hemos entendido realmente la obra de salvación de Jesús, del Padre, obviamente, del Hijo y del Espíritu Santo. Soteriología, doctrina de la salvación. Y ya estamos en el mensaje número 16. De pronto lleguemos a 20. Bien, estamos, hermanos, mirando lo que se conoce como el Ordo Salutis o el orden de la salvación. Hay un orden de la salvación. Comenzamos a trabajar Romanos 8, 29 y al 30, donde allí veíamos lo que se conoce como la cadena de oro de la salvación. Porque ahí nos habla de este Ordo Salutis que tenemos acá. La cadena de oro comienza con: y a los que antes conoció, también los predestinó, y a los que predestinó, también llamó. Ahí van las tres. Pero a los que llamó, justificó, y a los que justificó, glorificó. Por lo menos ahí habla, hay 5 puntos del orden de la salvación. Ya los otros los vamos acomodando en toda la demás escritura, pero el apóstol Pablo habló de ese orden allí, y ahí donde sale la idea del Ordo Salutis. En ese orden que él planteó, el orden de la salvación, entonces podemos ver los otros. Bueno, les llama la cadena de oro de la salvación. Cuando le pregunten cuál es la cadena de oro de la salvación, pues Romanos 8, 29 y 30. Y entonces, ya vimos hasta el punto número 7. Vamos a mirar hoy el punto número 8, es decir, vimos el previo conocimiento de Dios hacia nosotros. Ese previo conocimiento es el amor de Dios hacia nosotros. La elección o la predestinación, como Dios nos amó, por eso Él nos predestina. Y como nos predestina, por eso nos llama, o nos hace un llamamiento interno, y después de que nos hace ese llamado, nos regenera. Ahí comienza la obra del Espíritu Santo. Y como nos regenera, nos habilita, nos capacita para que podamos nosotros convertirnos o llegar a la conversión, a tener fe y arrepentimiento. Y cuando nos regenera y nos convertimos, entonces nosotros recibimos lo que se conoce como la justificación, y luego recibimos lo que se conoce como la adopción. Somos adoptados hijos de Dios. Entonces ahí vamos en esa adopción. Luego vamos a mirar lo que se conoce como la santificación. Decíamos que ese es el orden, ¿no? Viene la regeneración, hay conversión, entonces hay justificación, que no podemos ser adoptados si no somos justificados. Somos justificados para ser adoptados. Pero ahora entramos a un punto que se conoce como la doctrina de la santificación, que es diferente a la doctrina de la justificación. Lamentablemente la Iglesia Católica es un revoluza ahí y revuelve eso. Muchas iglesias evangélicas o pastores hacen lo mismo. Cuando hablan de la santificación, la confunden con la justificación, y no podemos hacer eso. Por eso están separadas. Bueno, ¿dónde está esa doctrina de la santificación? Hay 2 textos que quiero iniciar, y tienen que ver precisamente con la predestinación o con la elección. En Romanos 8, 29 dice: porque a los que antes conoció, note acá, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Para qué fuimos predestinados? Para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Qué fue lo que el hombre perdió, o mejor se deterioró con la caída? La imagen del Señor. El hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Pero cuando el hombre peca, esa imagen y esa semejanza en el hombre se distorsiona. Ahora, cuando somos regenerados, esa imagen y semejanza comienza a recuperarse. Entonces, la santificación no es otra cosa que la recuperación de la imagen de Cristo en nosotros. Eso lo pudiéramos llamar. Dice que fuimos predestinados para ser hechos conforme. La palabra conforme es moldearse, para que nuestras vidas sean moldeadas conforme a la imagen de Jesús.
Ahora, eso es santidad. ¿Por qué decimos? Porque en Efesios 1:4, ya lo hemos leído, dice que según nos escogió, habla de lo mismo. Por eso tenemos elección o escogencia y predestinación, lo mismo. Dice que según Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Cuando uno une estos dos versículos, se entiende que la elección es para que seamos santificados, que la predestinación, elección, es para que seamos conformes a la imagen de Jesús. Entonces, ¿qué es santidad? Aunque ahora voy a definirla, pero ¿qué es santidad? Bíblicamente, ser conforme a la imagen de Jesús. ¿Cómo soy yo más santo? Pues me parezco más a Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido moldeados al mundo y porque nosotros nos parecemos más o nos parecíamos más al sistema del mundo. Hacíamos las cosas del mundo, susurrados por Satanás. Yo esta mañana lo decía y aquí lo he dicho, porque la Biblia registra y en las iglesias que estamos mirando Apocalipsis, el Señor dice claramente, si no son míos, son sinagoga de Satanás. Si no es el pueblo de Dios, es el pueblo del diablo. No hay término medio, no hay una persona que pueda decir ni allá ni acá. No, o es del uno o es del otro. Así de sencillo. Entonces, si nosotros traemos el molde, el modelo del mundo, ahora que estamos en Cristo, que hemos sido regenerados, somos llamados a traer el molde o el modelo de Jesús. Y eso es santidad. Entonces, claramente vemos, hermanos, que la santificación es ser hechos entonces conforme a la imagen de Jesús. ¿Qué vamos a ver entonces? Vamos a ver tres cosas. Definición de la santificación sería lo primero. Vamos a mirar diferencia entre justificación y santificación para poder entender el término. Y luego comenzaremos a mirar o a ver las tres etapas de la santificación. Y se las menciono. Hay tres etapas en la santificación. Entender eso, hermanos, es evitar el error. Las tres etapas de la santificación son primero la iniciación, digámoslo así, o la santificación inicial, donde nos iniciamos, y eso se da allá en la regeneración. Ahí en la regeneración fuimos santificados. Es decir, se inició, es una santificación posicional que tenemos. Pero también en segundo lugar hay una santificación que se conoce como progresiva, porque el hecho de que hayamos iniciado siendo santos, pero somos tan pecadores que debe ser ahora progresiva esa santidad, es decir, cada vez tenemos que parecernos más a Jesús. Y luego tenemos una santidad final, completa, que sería ya en la etapa de la glorificación. Así que entender esas tres etapas es muy bueno, porque si bien es cierto que somos santos, todavía no somos santos y seremos santos. Esa es la idea que vamos a trabajar. Quizás hoy alcance a dar la primera parte, que es esa santificación posicional, la que tenemos ya. Somos santos porque sin santidad nadie va a entrar al cielo. Necesitamos ser santos. Y esa santidad obviamente se da en la regeneración. Así que vamos a ver esa primera parte hoy. Entonces vamos con el primer punto y es definiendo la santificación. La palabra santificación, igual que santidad, viene de la raíz santificar, de la cual también viene la palabra santo, que significa, y esto es muy importante, apartado para un uso especial. ¿Qué significa santidad? Apartado para un uso especial. Ojalá lo tengamos eso. Aunque yo sé que hay otro concepto, el concepto que más me gusta manejar a mí es la palabra diferente, porque santo es diferente. Y obviamente cuando habla de esa parte de santidad pensamos más en Dios. ¿Por qué? Porque Dios es diferente a la creación. Dios es el creador y nosotros somos la criatura. Y cuando la Biblia habla de que Dios es santo, está diciendo que Él es distinto, que Él es diferente a la criatura. Eso es santo. Ya en el término nuestro, santidad es que nosotros tenemos que ser separados, en este caso, de la corrupción, o apartados, en este caso, del pecado, pero consagrados o dedicados a algo acá. Hermano, la palabra santidad no es solo separación, es consagración.
Yo soy separado de para un servicio a. Soy trasladado de un lugar a un lugar B. Ese significa la santidad. Separado para un uso especial. Separado o consagrado para un propósito. Vamos a mirar las referencias bíblicas de esta palabra, porque son muy numerosas. Pero vamos a mirar por lo menos unos ejemplos acá. Vamos a mirar Levítico 11:44 y luego Levítico 27. Acá tratamos de ver esa definición, el término de santidad. Levítico 11:44 nos dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. ¿Ven? El Señor dice que es santo. Por eso llama al pueblo a que se santifique, a que se separe. Así como el Señor es separado de la criatura en esencia, Él espera que nosotros ahora, por ser regenerados, nos separemos de las costumbres del mundo, del pecado. Levítico 27 dice, santificaos, y es una orden, un imperativo, un mandato que está dando. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. ¿Por qué nos manda a santificarnos? ¿Por qué nos manda a separarnos? Porque Él es Dios, Él es nuestro Dios. Ahora el apóstol Pedro tomó eso y le da una connotación bien especial. Primera de Pedro 1:13. Tomándolo de ahí, dice Primera de Pedro 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, note, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. El creyente espera esa gracia completa, plena, cuando el Señor venga. Pero mientras tanto dice, como hijos obedientes. ¿Qué espera que seamos Dios? Obedientes. Así que como hijos obedientes, escuche, y mire, trae la misma palabra. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. ¿Notó la palabra conformarse? Es la palabra molde. No se deje moldear o no se amolde al sistema que antes traía. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ahora, usted no lo notó acá, que la palabra santidad tiene que ver con no conformarnos o moldearnos o no seguir en el molde que traíamos antes. Esto se llama entonces separarse, salirse. Pero luego dice acá, pero entonces debe más bien conformarse como aquel que os llamó es santo. Usted ahora tiene que ser santo en toda, no en una parte, en toda vuestra manera de vivir. Como yo escuchaba, ¿quién era un pastor que decía, bueno, si usted sabe que esa relación que tiene con su pareja no es bendecida por Dios porque no ha llegado al matrimonio, entonces ya ve que esos son los rudimentos del mundo y cásese para que ahora venga a participar de la santidad. Si aquí en el mundo mentía y él era tan fácil mentir, y el jefe le decía, dígale que yo no estoy, y usted rápido y le decía, pues ahora ya no. Ahora deje esa manera, porque usted salió de ahí y ahora venga y está acá, y ahora diga la verdad, así lo echen de la empresa. Pero es que el trabajo, pero entonces ¿qué? Vamos a depender de quién entonces. Dios nos llamó a ser santos en toda nuestra manera de vivir. Esto implica, hermanos, perder amistad, perder dinero, perder trabajo, qué sé yo, pero agradar a Dios. Entonces la santidad, eso es lo que implica, separación total de un molde que traíamos a una consagración ahora a un nuevo molde al cual entramos conforme a Jesucristo. Así que la santidad es ser como Cristo. Y Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad,
Sigan la paz. Ya estamos en ella, el Señor nos da la paz. Sigamos esa paz, pero sigamos también la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahora, hermano, obviamente, cuando ahora hablemos de la santidad posicional, esa santidad es la que nos permite entrar, pero mientras el Señor se demore y no venga por nosotros, nos manda a santificarnos, a vivir una vida santa. Y ojo lo que estamos diciendo, y en Cali hablábamos esta mañana de eso. No es que yo me separo del pecado y me consagro ahora al molde de Dios como una fuerza en mí, como una obra mía, como algo legalista, sino que el separarme y el consagrarme implica que es un resultado de la regeneración, es decir, una obra que el Señor hizo en mí, y ahora es fácil recibir el molde de Jesús, porque aquí no es moralidad. ¿Qué es moralidad? Santidad. Moralidad es hacer cambios a la vida en la propia fuerza. Usted, su propia estrategia, en su propia fuerza, en su propia humanidad. ¿Cuántas veces lo hace? El drogadicto sale de la droga y entra a un centro de recuperación. La mayoría vuelven otra vez, obviamente, pero el que logra salir puede salir. El alcohólico puede dejar el alcohol en un centro de rehabilitación y puede salir, y lo hace con estrategias humanas. Eso no es santidad. Santidad es cuando la persona realmente el Señor la ha regenerado, y entonces por esa regeneración abandona el pecado y se consagra ahora a ser como Cristo. No es santidad cuando alguien dice, pero él era borracho y ya no lo es, sí, pero ¿cómo es su vida? No toma, pero es el mismo grosero, mismo mentiroso, no ama a Dios, no busca a Dios. ¿De qué sirve? Es inmoralidad. La santidad la produce el Señor. Podemos afirmar entonces que la santidad es el proceso de transformación y perfección que comienza con la conversión y continúa a lo largo de la vida cristiana. Comienza en la regeneración, pasa por la conversión y sigue. En un texto particular que ilumina esta verdad es 2 de Pedro 1, 5 al 9. Ahora, en la santificación o en la santidad participo yo, pero en la progresiva. Recuerde que hay 3 etapas. La santidad inicial yo no aporto nada. En la santidad final o completa tampoco. Pero cuando comencemos a ver la santidad progresiva, ahí sí aporto yo. Y 2 de Pedro tiene que ver con eso, pero lo traigo como para que miremos que la santidad es un proceso que inicia, pero que va a seguir por toda la vida del creyente. 2 de Pedro 1:5, vosotros también, poniendo toda diligencia, nos toca ser diligentes, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Dice que es una orden que a mí me toca añadir. A la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Ahora note acá, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán ser ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, ¿ven? El que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, olvidando la purificación de sus antiguos pecados. Donde se espera que si yo ya fui purificado de mis antiguos pecados, entonces ahora hay una consagración donde cada vez se añade a la fe virtud, a la virtud conocimiento y todo esto. Son añadiduras que tienen que venir. Habla de una progresión. Pero el texto lo tomo, no porque todavía no estamos acá en la santidad progresiva, lo tomo como para mostrar que la vida del creyente debe ser una vida de santidad. Podemos afirmar entonces que la santificación es una obra divina que Dios efectúa en nuestra vida por su gracia y es parte del propósito de nuestra salvación. El Señor no nos salvó solamente para llevarnos a disfrutar de Él, sí, para que le glorificáramos, pero para que nosotros creciéramos, hermano, en el carácter de Cristo. Para eso fui salvo. Eso se llama santidad.
La santidad entonces es ser hechos conforme a la imagen de Jesucristo. La santificación es una parte de la aplicación de la redención, que es una obra progresiva y continúa toda la vida, como ya lo dijimos. También es una obra de la cooperación de Dios y el hombre, cada uno con papeles distintos, y eso lo vamos a ver en la santidad progresiva. La santificación es una obra progresiva de Dios y el hombre que nos hace más y más libres del pecado y más semejantes a Cristo en nuestra vida actual. Todo eso ya lo dije, pero esa es una obra de santificación. Por eso la pregunta es, ¿cómo soy ahora con Cristo? ¿Cómo está mi carácter en relación con Cristo? ¿Me parezco a Cristo más que ayer? ¿Más que el año pasado? Porque ese es el progreso y debe ser así. El creyente cada día debe parecerse menos al mundo, pero más a Jesús. Y eso indica que está progresando en su vida de santificación. Bueno, punto número 2. Diferencia entre justificación y santificación. Este punto es muy importante. Vamos a mirar, la justificación es antes de la santificación, porque primero tenemos que ser justificados para luego ser santificados. Obviamente, dice, sí, pero comenzó la regeneración. Pero es que entiéndame otra vez. Nosotros podemos ver el previo conocimiento nos amó desde la eternidad. Podemos ver la elección nos eligió en la eternidad. Podemos ver el llamamiento, un llamamiento especial en el tiempo nos llamó cuando nos presentó el Evangelio. Podemos ver la regeneración, esa conversión, esa justificación, esa adopción y esa santificación. Prácticamente los teólogos dicen que se da en el mismo momento. Nosotros la separamos para poder estudiarla. Pero hermano, ya, el que es regenerado debe convertirse porque él tiene fe y arrepentimiento y ya es justificado y es adoptado y comienza la etapa de la santificación en su vida. Entonces, y comienza a perseverar a partir de ahí. Eso es un solo paquete, sino que toca dividirlo de esa manera. Bueno, ¿por qué lo hacemos? Porque la Biblia misma ya lo hizo. Romanos 8:29. Entonces lo que nosotros hacemos es siguiendo el plan. Ahora vamos a mirar las diferencias, porque hay diferencias. Otra vez, los creyentes, y yo tenía ese problema, primero, ni saben qué es justificación y mucho menos santificación, y de eso se hace un alboroto, un enredo. Entonces vamos a mirar las diferencias. No le voy a traer texto aquí porque ya he tenido textos para acá y para acá, entonces solamente voy a hacer la diferencia en 5 cosas. No tengo una manera de mostrarles un cuadro, así que en la mente lo va a tener que llevar. ¿Cuáles son las diferencias? Primero, la justificación es un acto legal. Ya la hemos visto. La santificación es una condición interna. ¿Ve la diferencia? Acá legalmente el Señor nos declara justos. Pero en la santificación, Él nos hace. ¿Ve la diferencia? Comienza a hacernos justos. ¿Ve la diferencia? Aquí nos declara, aquí no somos justos, nos declara, pero acá ya comienza Él a implantarnos una obra de justicia. Ya Él es una condición interna. Número 2. En la justificación se hace una sola vez por todas. Es una sola vez que nos justifica. Y lo tremendo es que no hay aumento. No hay crecimiento. Es una sola. El Señor nos justificó y todos por igual. En la santificación hay una obra continua durante toda la vida. ¿Fuimos justificados cuántas veces? Una sola vez. Somos santificados durante toda la vida. ¿Es la diferencia? La justificación, en tercer lugar, es una obra de Dios por entero. Toda la justificación es un acto entero, ya, no se le añade ni se le quita. Hermano, todos acá, si hemos creído, somos justos de la misma manera. No hay uno más que otro justo. Mientras que en la obra de santificación, nosotros cooperamos. Es una obra de Dios por entero en la justificación. Es decir, aquí tú no cooperas, acá sí cooperamos. Número 4, ya lo dije, pero la justificación es una obra perfecta en esta vida y la santificación no es una obra perfecta en esta vida.
Aquí perfecta, acá no. Y número 5, es la misma en todos los creyentes, la justificación, mientras que la santidad no es lo mismo. Hay unos que son más santos que otros. ¿Ve la diferencia? Somos justificados todos en el mismo nivel. Es tan completo que esto ni aumenta ni se quita. Por eso no perdemos la salvación. Estoy hablando de creyentes, estoy hablando de gente que es regenerada. Pero y en la santificación, ahí sí, qué pena. En la santificación hay unos que están bajitos, y ahí sí pudiéramos decir como el profeta que se le dio un río y comienza a entrar, y él dijo, ay, me da miedo entrar. Y entra y dice que el agua le llegó a los tobillos. Hay gente que es santa hasta ahí nomás. Y otro entró un poquito más allá y le llegó a las rodillas el agua. Y hay gente que es santa hasta ahí. Y hay otros entró un poquito más allá y le llegó a la cintura. Y hay gente que es santa hasta ahí. Sabe que aún teniendo la santidad en la cintura, mi amado hermano, yo todavía me muevo y yo todavía camino en el agua. Pero hay otro que entró y dice que le llegó ¿a dónde? ¿A los lomos es? ¿O no son los lomos aquí? Bueno, a los hombros. Le llegó a los hombros a tal punto que dice que él ya se ahogaba y la única manera para pasar el río era a nado. Es decir, el río lo controlaba. ¿Sabe cuál es el problema que tenemos nosotros? Aunque eso lo vamos a ver más adelante, pero la santidad no es igual en toda la gente. Hay gente que es santa un poquito, pero se mueve y hasta bailan. Ahora cali pachanguero, porque claro, no es que no están en el río totalmente. Otros se mueven con cierta dificultad en el mundo, pero todavía se mueven porque la santidad les llega a la rodilla. Otros están a los lomos, a la cintura, y ya más difícil moverse en el mundo porque la santidad los toma, pero se mueven todavía. Hermano, tenemos que permitir que la santidad penetre tanto a nosotros que el río nos lleve, que la santidad nos controle, que la santidad nos lleve y no podamos sino nadar y no nos podamos mover mucho en este mundo. Sé que es progresiva. ¿Vio la diferencia? Es muy interesante. Entonces la gente confunde acá y por eso la gente dice, ay, usted todavía practica obras del mundo, usted va para el infierno, usted va a perder la salvación. No, el problema es que esa persona es floja y no está perfeccionando la santidad de Dios. Bueno, eso lo vamos a ver todavía, yo apenas estoy definiendo y viendo la diferencia. Ok, entonces la justificación no nos cambia. Es posicional, sin cambio alguno. Mientras que la santificación es algo que continúa durante toda nuestra vida para cambiarnos. Aquí nos cambia la justificación para nada, porque es un decreto de Dios, es una declaración legal. Nos cambia en la posición con Dios, pero a nosotros aquí no. La santificación sí nos cambia, debe cambiarnos, obviamente. El curso ordinario entonces de la vida del cristiano incluiría un continuo crecimiento en santificación. Y a eso es que nos apunta el Nuevo Testamento. Un texto por lo menos, 2 Corintios 7:1. En 2 Corintios 7:1 leemos, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, note lo que dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Usted vio eso? Perfeccionando la santidad. ¿Cómo? ¿Cómo se puede perfeccionar la santidad? Porque está hablando de dos cosas. Está hablando de una santidad posicional que ya tenemos, pero que debe perfeccionarse en nosotros. Es decir, ahí se llama santidad progresiva, como los teólogos lo han definido. Ok. Vamos al punto número 3, que serían las 3 etapas de la santificación. Pues el punto número 3 para hoy, ¿no? Para una mayor comprensión entonces en el área teológica o por los teólogos, ellos han definido 3 etapas en la santificación. Ya le dije, una que es inicial o posicional. ¿Dónde la recibimos? En la regeneración, posicional. 2, una que es progresiva, santificación progresiva o de crecimiento, y hay una santificación final o completa. ¿Qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de la primera, la santificación inicial o posicional. De esa es la que vamos a hablar en esta hora.
Y pudiera ser, la santificación tiene un principio definido en la regeneración. Esa santificación posicional o inicial tiene un principio bien definido allá cuando fuimos regenerados. Es decir, en la regeneración hubo un cambio moral definido y ocurrió allá en la regeneración. ¿Dónde vemos eso? En Tito 3, 4 al 6. Yo quiero que vaya para que lo pueda ver. Tito 3, 4 al 6. Tito 3, 4 dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, ahí está Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, verso 5, nos salvó. Ahora vamos a ver cómo es esa salvación. No por obra de justicia que hubiéramos hecho. Lo primero negativo, no por obra de justicia que hubiéramos hecho. Entonces, ¿cómo nos salvó? Sino por su misericordia. La salvación es un acto de la misericordia de Dios. Pero aquí dice ¿cómo? Por el lavamiento de la regeneración. ¿Se acuerda? Nuevo nacimiento. Por el lavamiento de la regeneración. Y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Vio? Entonces dice que el Espíritu Santo allí actuó, y habíamos dicho la vez pasada en la regeneración, el Espíritu Santo toma la palabra y él hace en esa obra regeneradora. Pero aquí habla de un lavamiento y habla también de una renovación. Es diferente con la justificación porque no habla de eso. Pero aquí, cuando va a hablar de la regeneración, ahí sí habla de que hubo un cambio. Ahora, ¿cuál es este cambio del cual hemos hablado, que es el más fácil de entender? Pues que estaba muerto y el Señor me dio vida. Y cuando Él me da vida, esa vida que me da se conoce como la vida espiritual. Y allí comienza a operarse en mi fe y arrepentimiento. Es lo primero que se tiene que manifestar en la conversión, fe y arrepentimiento. Y eso ya me hace a mí mirar cuán pecador he sido. Por lo tanto, se comienza a producir en mí un cambio, un anhelo y un deseo de salir de ese estado de corrupción a algo mejor. Entonces, ya al verme tan pecador y ver que Dios me ofrece una vida santa, en ese abrirme o en esa vida que Él me da, o en esa vida espiritual que Él me da, ahí ya se gesta un cambio. Entonces, eso es lo que se conoce como la santidad posicional. Ahora, tiene que ser así, hermano, porque entonces, ¿cómo entraríamos al cielo? Y es muy claro el pasaje que sin santidad nadie vería al Señor. Bueno, una vez que hemos sido entonces nacidos de nuevo, hemos sido regenerados, pues obvio que no podemos continuar pecando, como ya lo dijimos, no podemos seguir en los patrones o esos hábitos que teníamos de una vida antigua. No podemos, porque Él nos regeneró, porque nos dio una vida nueva. A partir de ahí se opera un cambio en nosotros. El poder de la nueva vida, la vida espiritual, la vida del Espíritu, hermanos, en nosotros comienza a guardarnos de regresar a esa vida de pecado. Entonces ahí estamos viendo que ya comienza a gestarse un cambio. Cuando hablamos de la justificación, no hay cambio. Cuando hablamos de la santificación que arranca en la regeneración, una santidad posicional o inicial, tiene que comenzar a haber un cambio. Esta mañana en Cali hablábamos de eso porque estábamos diciendo, no solamente el tener un conocimiento nos puede llevar a la salvación. Y decíamos, cuando hablamos de la predestinación, decíamos lo siguiente, y todos llegamos a esa conclusión, y yo sé que esto es duro, pero así llegábamos a decir, mira, puede haber gente aún en la Reforma que conociendo la doctrina están ahí sin regeneración y pueden ir al infierno, como puede haber gente que están en una iglesia arminiana que sin conocer la doctrina perfectamente, hermano, pero ellos han sido regenerados en su corazón, van al cielo. ¿Y cómo es eso? Y decíamos, porque el que ha sido regenerado, en él comienza a gestarse una vida de cambio. Puede ser el más grande reformado que haya. Puede conocer la doctrina de la gracia al dedillo, puede conocer la justificación, definir los 10 puntos acá, los 5 puntos de la doctrina de la gracia. Puede hablar, hermano, de las 5 solas.
Pero si él no es regenerado, él no tiene la santidad inicial y él no es salvo. Puede haber, como un hermano nos decía, una señora, una ancianita, que no conoce nada de estas cosas, no conoce la doctrina, no sabe de esto, pero es regenerada y en ella comienza a verse una vida de cambio porque comienza a odiar el pecado y amar al Señor. El ladrón en la cruz, hermanos, para nosotros es un ejemplo. ¿Qué tiempo tuvo él para santificarse? Pero él fue salvo porque el Señor lo regenera, lo sabemos porque él creyó y ahí lo santifica, santidad inicial, y por eso va para el cielo. ¿Conoció las doctrinas? No tuvo tiempo. Así que, hermanos, esto nos hace pensar, porque no es solamente conocer, hay vida de Dios que comienza a salir en mí. Es decir, hay una santidad posicional que ya comienza a verse. Ahí comenzamos a darnos cuenta si realmente somos regenerados. No estoy hablando de perfección, cuando hablemos de eso, no, hay unos que van más avanzados que otros, pero cada día es el anhelo ser más como Cristo y anhelamos tener el molde de Jesús, o estamos quietos y nos interesan más las cosas del mundo. Tú lo sabes, yo lo sé, hermano, qué progreso hemos tenido, qué avance hemos tenido en la vida espiritual desde el momento que el Señor nos regeneró. Así que eso es muy importante. Por eso primera de Juan 3:9 dice lo siguiente: todo aquel que es nacido de Dios, ya lo habíamos dicho, es regenerado, por eso estamos hablando de la regeneración. Todo aquel que es nacido de Dios, note, no practica el pecado. Antes lo practicaba, ahora ya no. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él. Pudiéramos hablar aquí, el Espíritu Santo está en nosotros. Ahora le mira lo que dice: no puede pecar, o mejor no puede practicar el pecado, porque es nacido de Dios. No está diciendo que no puede caer eventualmente en un pecado. De hecho, esta es la razón. Cuando alguien eventualmente, un cristiano, como nos ha pasado, caemos en un pecado, fácilmente lo reconocemos, nos duele y nos tiene que llevar a un arrepentimiento y a pedir la gracia de Dios para cambiar, para salir de ahí. Pero si alguien dice que es cristiano, lo que voy a decir, y él cae en un pecado y él se deleita en eso, él no siente ningún remordimiento por eso, o ningún temor de Dios por eso. Sigue yendo a la iglesia, pero sigue en ese pecado. Sigue yendo a la iglesia, pero sigue en ese pecado. Es un indicio peligroso. Porque el que es regenerado, hermano, si cae en un pecado, él fácilmente va a abandonarlo. Va a pedir la gracia de Dios. Ese cambio moral, hermanos, inicial lo podemos ver como la primera etapa de la santificación. Cuando Pablo mira hacia atrás y ve la santificación, la ve como una obra consumada. Por eso, para no confundirnos, estamos hablando de la santificación, ahora vamos a verlo como una obra consumada. Después hablaremos de la santificación progresiva o la final. Por eso aquí es donde los teólogos comenzaron a ver eso. En 1 Corintios 1:30, 31, vamos a mirar. 1 Corintios 1:30. Nos dice: mas por él, ese él acá es Dios. Podríamos decir: mas por Dios estáis vosotros en Cristo Jesús. Le está hablando a la iglesia. La iglesia está en Cristo Jesús por una obra de Dios, el cual, es decir, Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Note, a través de Cristo hemos sido hechos por Dios. ¿Qué hemos sido hechos por Dios? Sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. ¿Cómo es que ve Pablo esto? Pablo mira y dice: a ver, nosotros, Dios en Cristo nos ha sido, no nos va a hacer, nos ha sido hecho. Esto ya es del pasado. Muy importante entendamos eso. ¿Cómo nos ha sido hecho ya? Nos ha sido hecho sabiduría. Porque, hermano, la regeneración despertó en nosotros sabiduría, que es entendimiento de la Biblia.
Nos ha sido hecho justificación, ya somos justificados. Nos ha sido hecho santificación. ¿Cómo? Claro, porque está hablando de la santidad posicional, allá, en la regeneración. Y nos ha sido hecho redención. Aparece aquí en esta palabra la santificación como un estado ya hecho, ya realizado, es decir, ya soy santo. Claro, si yo soy justificado, soy santo. Porque la justificación, digamos que va de la mano, porque la justificación es el resultado de la regeneración. Y en la regeneración, Él me ha santificado inicialmente, posicionalmente. Por eso Pablo puede decir, yo ya soy santo, ya he sido santificado. Ahora miremos otro, 1 Corintios 6, 9 al 11. 1 Corintios 6, 9. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y luego va a hablar algunos injustos. ¿Quiénes son? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Yo siempre digo que hay diferencia ahí, puede que sí. Los afeminados pueden ser hombres afeminados, pero que tal vez no se echen con varones, pero hay otros que sí se echan, otros hombres que se echan con varones. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, los que andan maldiciendo todo a toda hora, ni los estafadores. Dice que ninguno de ellos heredarán el reino de Dios. Pero mire lo que dice el 11. Y esto erais algunos. Yo no sé usted cuál era ahí, pero esto erais algunos. Ahora note lo que dice Pablo. Mas ya, pasado, habéis sido lavados. Ya. Ya habéis sido ¿qué? Santificados. Hermano, ¿cómo entender que ya soy santificado? En la regeneración. Ahora, ¿cómo usted puede ver? Imagínese que yo me haya convertido esta mañana. ¿Cómo aplico yo esa palabra que ya soy santificado? Alguien diría, pero no se le ve. No ha tenido tiempo para santificar. ¿Cómo puede decir Pablo que ya es santificado? Hermano, porque está hablando de una santidad inicial, posicional, en el momento de la conversión. Ahí ya fui hecho santo. ¿Y cómo lo sabemos, hermano? Es que es así, hermano. En la regeneración, y no me cansaré de decirlo, cuando yo no era regenerado y estaba muerto espiritualmente, para mí, mentir y decir la verdad era lo mismo. Pecaba y eso no hacía mella en mí. Pero cuando fui regenerado, inmediatamente comprendí que mentir era pecado. Y que hay una diferencia entre la mentira y la verdad. Entonces, sí, hay un efecto de santidad en una persona que ha sido regenerada. Claro que lo hay. ¿Cómo pudo el ladrón en la cruz decir, déjelo quieto, porque a la verdad nosotros merecemos estar aquí, pero él no? Ahí hubo un convencimiento, una regeneración en su ser, que él pudo ver la diferencia entre pecado y santidad. Y él dijo, yo soy pecador, él es santo. Al él reconocer que es pecador, estaba entendiendo que él había sido regenerado y que en él ya había, es decir, si me bajo de esta cruz lo voy a seguir y voy a ser como él. Esa es la idea. Pero como no puedo, me toca, entonces, ¿qué hago ahora, Jesús? Por eso le dije, tranquilo, mijo, vamos para arriba hoy. Estarás conmigo en el paraíso. Ya. Entonces, hermano, la regeneración nos despierta a tener una convicción de nuestro pecado y nos lleva a un cambio. ¿Qué es lo que venimos hablando? Santidad es eso, abandonar y consagrarse. Lo leo otra vez. Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Si no es lo que Él lo toma igual, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados. Entonces, no es que es lo mismo, sino que está diciendo que la justificación ya se dio como también se dio la santificación, pero ¿cuál? La inicial. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos otros pasajes que nos van a ayudar. Entonces, Pablo se refiere a los creyentes como que todos son santificados o los santificados. En Hechos 20:32
Aquí está hablando, reúne a todos los pastores y le habla de representantes de todas las iglesias, y él les dice lo siguiente. Después de que dice que él compró la iglesia con su sangre, en Hechos 20:32 les dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. A dos cosas los encomienda: a Dios y a la palabra de su gracia. Ahora dice que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Cómo llama la iglesia? Todos los santificados. ¿Cómo se le llama a la iglesia? Los santificados. Ahora, cuando nos miramos, no sé usted, pero cuando yo me miro, digo, pues yo no soy tan santificado. ¿Cómo me puede llamar que soy santificado si yo me miro y no soy tan santo? Muy sencillo, está hablando de la santidad inicial, de esa santidad posicional, es decir, yo ya soy santo y por eso la Biblia, no duden en llamarme santo, no duden en llamarme santificado. Pero entonces, al no entender esto, algunos dicen: no necesito hacer nada porque ya lo soy. No, señor, está hablando de una santidad posicional o inicial. Pablo aquí entonces usa un participio perfecto que expresa tanto una acción en el pasado, dice que fueron santificados, y un resultado continuo, continúa experimentando la influencia de esa acción. Es la misma palabra, ya fueron santificados, es decir, pero no solamente que ya fui, sino que continúo siendo santificado. Esa es la idea. Bueno, otros pasajes que nos hablan de esa santidad posicional o inicial. Que estamos viendo las etapas de la santidad y estamos en la primera, santidad inicial o santidad posicional. Vamos a mirar otros pasajes y ya pues para dejar para la próxima clase. Primera de Corintios 1, 2, 3. Primera de Corintios 1, 2, 3. Dice, bueno, 1, 1. Es 1:1, mejor, al 3. Dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, ¿a quién? A la iglesia de Dios. ¿A quién le escribe Pablo? A la iglesia de Dios. De hecho, la palabra iglesia es la palabra eclesia, que tiene que ver también con los llamados a estar fuera. Lleva la misma connotación, la misma idea. Eclesia tiene que ver con santidad. A la iglesia de Dios que está en Corinto. Ahora note lo que dice: a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Ahora dice, ¿con quién? Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios Padre y de Señor Jesucristo. Pero el punto es este, el 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto. Ok, esa iglesia. ¿Usted no notó lo que yo oraba? Que dice a la iglesia de Dios, no a una iglesia, porque el Señor no ve una iglesia en la ciudad. No, es que en Corinto hay una iglesia, en Macedonia hay otra iglesia, en Éfeso hay otra iglesia. No, la iglesia de Dios que está en Corinto, la iglesia de Dios que está en Macedonia, la iglesia de Dios que está en Éfeso. Porque la iglesia de Dios, hermano, es la iglesia en cualquier lugar. Sean 3 o 4, sean miles de personas reunidas en un lugar, esa es la iglesia del Señor. Y eso es tan hermoso, saber que somos la iglesia, porque a veces uno se siente como cabizbajo. Yo decía esta mañana en Cali, a veces, como dice, son débiles, no tienen fuerza. ¿Y por qué no tienen fuerza? Porque nos vemos 3 o 4 y somos la iglesia del Señor. Pues claro, porque la iglesia del Señor lo hacen 2 o 3 y sobre todo la presencia de Cristo en ese lugar. ¿Sabe por qué yo vengo a este lugar? Porque esta es la iglesia del Señor, porque Él está en este lugar. No importa si hay 2 o 3, no importa si hay miles, hermano. Pueden haber miles y si el Señor no está ahí, esa no es iglesia. Pueden haber 3 y si el Señor está ahí, esa es iglesia del Señor. Entonces, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Uno diría, pero ¿cómo? ¿Cómo le va a decir que son santificados ya en Cristo, pero que son llamados a ser santos? Uno dice, ¿puede uno santificado ser santo? Claro. Ahora entendemos con ese pasaje que está hablando de 2 clases de santidad.
santificados en Cristo Jesús, posición inicial, y llamados a ser santos, ya habla de una progresión. Filipenses 1, 1, 2. Filipenses 1, 1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos también, no importa. Ellos también están ahí. Gracias y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿A quién? A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. ¿Cómo llama la iglesia de Filipos? Los santos. Así que yo entro acá y ¿cómo los llamo a ustedes? Los santos. Los santos que están en Tuluá. Amén. Amén. Somos santos. Amén. Claro. No nos dé temor. Me miro y veo mucho pecado. No importa. Usted es santo. Si usted fue justificado, usted ya es santo. Pero todavía me veo mucha arruga. Pero usted ya es santo por una santidad posicional que tenemos en la regeneración, o una santidad inicial que Dios nos dio, y a partir de ahí somos santos. Pero esos santos requieren ser más santos. Y termino con este, Hebreos 10, 9. Hebreos 10, 9 al 10 y luego el 14. Hebreos 10, 9, 10. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Cuando dice quítalo primero, es quita todo el sistema sacrificial religioso que tenían para establecer esto último, es decir, el sacrificio del único Cordero Santo que es Jesucristo. Entonces quítalo primero, el sacrificio de animales, para establecer esto último, que es el sacrificio del Cordero de Dios. Y luego dice, en esa voluntad, ¿cuál? De que quítalo primero para establecer el sacrificio de Cristo. En esa voluntad somos santificados, note, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Cómo dice que somos? Somos santificados. ¿Cuándo fuimos santificados? Mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, que fue hecha una vez y para siempre. Ahora pasemos al 14, el versículo 14. Porque con una sola ofrenda, está hablando del sacrificio de Jesús, hizo perfectos para siempre a los santificados. Cuando yo leía ese texto decía, caramba, ¿cómo es esto? ¿Cómo puede ser que ya hizo perfectos para siempre a los santificados? Y uno cuando lo lee así superficialmente uno dice, pero esos santificados ya son perfectos. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? Obviamente de la justificación. Hizo perfectos para siempre a los santificados, pero la justificación como resultado de una regeneración, donde en la regeneración se habla de una santidad inicial o posicional. Yo les decía a usted la vez pasada que yo me latigaba con Efesios 5, donde dice que el Señor viene por una iglesia pura, santa, sin mancha y sin arruga. Y cuando yo me miraba, yo veía todo lo contrario y decía que era la iglesia del Señor. Yo muchas veces dudé y dije, Señor, yo no soy. Y le digo una cosa, vea, una vez me invitaron porque había un grupo en la iglesia, estoy hablando en el año, a ver, ¿yo ya me había casado o no? A ver, me acuerdo bien. No, todavía no me había casado. Así que estoy hablando en el 87 por ahí. Yo quería, hermano, porque yo ya estaba predicando en los buses, en los parques, hacía parte, ella era mi novia. Y yo quería como avanzar, pero yo no veía progreso en mi vida espiritual. Entonces me hablaron de un grupo, eran como unas 30 o 40 personas que después del culto todos los domingos se reunían allá a orar. Y era el grupo de danza de la iglesia, era el grupo de alabanza, y ellos lo tenían abierto para todo aquel que quisiera tener una experiencia espiritual más grande. Entonces yo dije, listo, meto para esa, y me fui para allá, y me dejaron entrar, y yo me senté, y dieron una palabra, y hablaban del Espíritu Santo, y hablaban de la unción, y todo eso, y yo me fui metiendo en el cuento. Luego se pararon unas señoras a imponer manos, y todo el mundo se caía, y luego se acercaban, y yo me senté ahí, y se acercó una señora a hablarme, y me decía en el oído, repita conmigo, y rabacuta, repita, Señor, úngelo con el bautismo de las lenguas, y todo, y yo no salía nada. Y me imponía las manos y ni me caía. Hermano, yo salí tan mal que yo dije, yo soy carnal.
Y yo miraba ese grupo como los espirituales arriba. Y yo decía, claro, en mí no pasa eso. Yo no siento nada. No hay lenguas en mí. No hay nada. Porque yo soy un pecador. ¿Qué santo voy a ser? Y yo estoy en medio de una iglesia que supuestamente es pura y santa. Y me miro y soy un pecador miserable de mí. Pero cuando yo vine a entender la diferencia entre justificación y santificación, aún la diferencia en que en la santificación hay una inicial y una progresiva, dije, caramba, yo estaba peleando en la progresiva y no entendía que yo ya había sido santo en la regeneración. ¿Ve la diferencia, hermano? Y me quité un peso de encima. Después entendí que las lenguas eran impuestas y que me estaban obligando. Amén, gloria a Dios. Estaba venteando muy duro. Ya sopló viento sobre este lugar. Mira, porque vamos a hablar en lengua. No, hermano, es que esto es chistoso, pero así es. A nosotros querían obligarnos realmente a que evidenciáramos una santidad, una unción, porque decía, el que tiene más unción se cae o habla en lenguas, este es el santo. No, amado hermano, por favor, hay una santidad inicial que el Señor nos la da y ya somos santos. Por eso dice que sin santidad, es otro versículo, yo me daba golpes con ese, sin santidad nadie verá a Dios, y me miraba, yo no soy tan santo, hermano. Esa santidad de la que habla, que el Señor nos quiere, dice, viene por una iglesia pura, santa, sin mancha y sin arruga, es que tiene que ver con que Él nos ha declarado justo, porque Él llevó el pecado, pagó por nosotros, porque Él nos dio su justicia y nos la imputó a nosotros, pero nos dio una santidad inicial. Posicional es que ya soy santo, así lo dice la Biblia, ya soy santo. Pero también está la otra verdad, es que necesito ser santo, y eso tenemos que entenderlo. Gracias a Dios por la doctrina, ¿no? Esta mañana decíamos en Cali, gracias a Dios por el entendimiento de las doctrinas que Dios nos da, porque así no entramos en confusión. Es que estamos viendo la santificación. Definimos hoy santificación, vimos la diferencia entre justificación y santificación. Este tema se puede ampliar más, obviamente. Y comenzamos a mirar las 3 etapas de la santificación, donde vimos la primera, santificación inicial o posicional. Ahí usted no trabajó ni yo trabajé. Todo es una obra de gracia. El Señor nos la dio cuando nos regeneró. Amén. En esa santidad posicional usted no hizo nada, yo tampoco, pero ya somos santos. Lo tenemos por la gracia de Dios. Próxima vamos a mirar la santidad progresiva y si alcanzamos vemos la santidad final. Y vamos a ver que ahí sí nos toca trabajar a nosotros. Aún desde ya le digo, comienza a trabajar por eso. ¿Y cómo? Quitando el molde del mundo, como veíamos la definición, y procurando ser más como Cristo. Nos toca trabajar a nosotros y es un esfuerzo a través de los medios de gracia que Dios nos da. Amén. Oremos.